Desde su despacho oficial y privado, una de las oficinas más significativas del poder en el Estado, el gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Cárdenas López, recibió al presidente ejecutivo de Cuadratín San Luis, el maestro Enrique Galindo Ceballos, al iniciar su 6º año como titular del Ejecutivo. Esto en medio de retos para seguir disminuyendo la deuda pública, potencializar el desarrollo integral del Estado e iniciar con la recuperación turística. No perder el paso es la apuesta del primer mandatario, quien destaca la austeridad de su gobierno y la estabilidad que tiene el Estado de la mano de los potosinos. La plática versó desde el equilibrio de las decisiones de poder que van completando el tema industrial, de seguridad, sanitario por la pandemia y la forma como San Luis Potosí y sus ciudadanos deben enfrentar los nuevos retos. Buenas tardes, amigos y amigas de Cuadratín San Luis Potosí. Pues hoy estamos con una entrevista de lujo, nada más y nada menos que con el gobernador del estado, con el doctor Juan Manuel Cárdenas López, quien acaba prácticamente de rendir su 5º informe de gobierno, y es el motivo que hoy nos tiene a ti aquí. Gobernador, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Enrique. Es un gusto recibirte aquí en Palacio, pues en esta oficina que es la casa común de todos los potosinos. Muchas gracias. Sabemos que pocas veces das entrevistas en tu despacho y hoy nos tocó. Muchas gracias. Sí, la verdad es de que no nos había tocado mucho utilizar este espacio. Y es un espacio, pues acaba siendo un espacio muy íntimo, muy personal. Aquí se goza y a veces también se pasa difícil días o momentos, pues para poder sacar las cosas adelante. Pero en general todo se hace pues siempre pensando en que las cosas van a salir bien. Qué bueno. Platícanos un poco de tu informe, tus grandes avances. Es el 5º año, es la antesala, como dices tú, de tu jubilación, pero creo que sano, saludable, política, socialmente, la gente te reconoce. Cuéntanos un poco tus avances. Mira, Enrique, el 5º informe en este año tiene características especiales, ¿no? Tiene una que es común a todos los periodos de gobierno, que es, bueno, pues ya es la antesala de un informe en donde tú habías venido tratando de construir muchas cosas y que al final del día ya las puedes ver hechas o en su caso no, ¿verdad? Y yo creo que la verdad es de que en todos los rubros hay avances interesantes, importantes. Yo creo que lo que busca un gobernante cuando asume un cargo público, pues es decir, oye, a ver, vamos a dejar las cosas mejor de como las teníamos, que hemos podido construir para que toda la sociedad, que en un esfuerzo conjunto, porque esto no se hace por una persona, se hace por un conjunto de la sociedad, ¿no? Hay muchas manos y muchas voces que todos trabajan en ese sentido. Entonces, dejar una mejor administración. Yo me siento muy contento de algunas transformaciones importantes que ha habido ahí. Sin duda, bueno, yo sé que ahora con el presidente López Obrador ha subrayado mucho el tema de la austeridad, de cuidar cosas, que me da mucho gusto ver que nosotros las implementamos desde antes, claro, y que simplemente, bueno, pues eso nos mantiene ahí, un manejo cuidadoso de las finanzas. Creo que eso también es muy importante, porque a la larga es una fortaleza para San Luis. Yo creo que la relación gobierno-sociedad, no que sea por el único lugar que pase, pero sí importa esas cosas. O sea, me parece que ese tema es fundamental. Bien calificado en finanzas públicas. Pues mira, la verdad es que nos hemos aplicado muy bien. El tema de la deuda ha sido muy importante. Este año hemos tenido muchas presiones, pero al final de cuentas me parece que seguimos haciendo un esfuerzo pues de austeridad, de compactación, para poder seguir manteniendo esa ventaja. Se está bajando más de 6,000 millones de pesos de los compromisos de pagos, dentro de ellos 800 millones de pesos de deuda financiera, con una muy buena reestructuración. Entonces me parece que eso a la larga le genera un beneficio muy claro a la ciudadanía por una razón: estás liberando recursos futuros. Es decir, en las próximas administraciones van a tener que destinar menos recursos a pagar a deudas. Entonces eso lo puedes utilizar para otras cosas, claro, ¿no? Que generalmente en política a veces es al revés, ¿no? Entregan gobiernos con mucha Sí, dices, oye, ya te entregué, pero fíjate que... Claro. Entonces me parece que aquí lo que buscamos era no generar esa carga, porque al final de cuentas es una carga que comparten los potosinos. Es de los potosinos. Es de los potosinos. Y al final de cuentas, Enrique, el tema tiene que pasar también ahí por un tema de que no estemos buscando tener malas administraciones. Al final también me parece que eso califica. Si normalmente a veces donde hay algún
tema de desorden financiero o de excesos financieros, se asoman otras cosas, ¿no? Claro. Entonces, claro, el gobierno, entonces lo que buscas es, si buscas es lo otro, disminuyes muchos esos riesgos y estás mandando, me parece, la señal correcta a la administración. El tema de poder generar, pues mira, un tema muy importante para un servidor, el tema social. San Luis Potosí, siempre hemos tenido estas dos realidades, entre a veces un San Luis muy dinámico y un San Luis en donde todavía perviven y sobreviven muchos temas en donde las personas están en pobreza. Entonces, de manera consistente estar acabando o disminuyendo los índices de pobreza, me parece que fue un esfuerzo importante. Hay que reconocer, por ejemplo, te pongo un ejemplo, casos extraordinarios. Señalo al menos dos, ¿no? El tema alimentario. Le multiplicamos bien duro. Yo ahí reconozco mucho a mi esposa y al DIF y a todos los DIF municipales que se pusieron, multiplicaron los comedores y pasaron de lugares donde estábamos prácticamente en los últimos lugares, de los lugares veintitantos, a los primeros en estar abatiendo una carencia alimentaria, que es una de las principales. Y otra fundamental, fíjate, teníamos un rezago bien difícil, si lo ponemos en una dimensión correcta, que era el analfabetismo. Teníamos 24 municipios que tenían más de 2 dígitos, en donde la población era analfabeta. En algunos, inclusive, por arriba del 20%. Hoy nos quedan 2. Lanzamos una especie de gran cruzada. Entonces, al 5.º año ya puedes ver esos resultados. Que son datos que poco se aprecian. Que se aprecia, pero que es un gran intangible. Claro. Pero es un gran intangible porque te mejora, te genera otro entorno social. Nos hace mejores como sociedad en nuestro conjunto, ¿no? Y estos son detonadores de otros factores negativos. Cuando combates de fondo tienes efectos positivos en la convivencia, la violencia. No, y se te cierran las oportunidades para salir adelante. Al final de cuentas te anclan, son cuestiones en donde ya no puedes pasar y te anclan en tus aspiraciones personales. Mira, el tema, otro tema que también me gusta mucho, el tema sustentable, de un San Luis sustentable. Tiene un componente padrísimo. En este caso, por ejemplo, con lo de los parques. Tenemos 2 ejemplos de 2 parques aquí en la capital, magníficos, 35 años, el Parque Tangamanga 1 y el Tangamanga 2, ¿no? Padrísimos, patrimonio de todos, ya los hicimos nuestros, pero no lo habíamos repetido hacia adentro del estado. Entonces ahora tenemos uno en Valles, ya tenemos otro en Río Verde, está por abrirse el del Altiplano, y deberemos de terminarlo a inicios del próximo año. Pusimos también un parque lineal, un sendero que no existía, uniendo 2 pueblos maravillosos, que es Cerro de San Pedro y Armadillo. De verdad, la gente que quiera darse el reto, son 19 kilómetros espectaculares. Bueno, a ti te gusta. Espectacular. No, pero son padrísimos. Digo, la verdad es que la gente los va a poder, yo creo que seguramente disfrutar. No se trata de ir a competir, se trata de caminarlo, es un interiorismo, me parece que ese tema es importante. Otro en Charcas con el tema del meteorito, que es una parte científica que combina la parte deportiva y científica. Entonces, me parece que esta multiplicación de espacios públicos, ahora acaba de venir el embajador de los Estados Unidos, y justo lo hacíamos también en otra cosa que también estoy muy contento, que fue el rescate del centro histórico de nuestra avenida Carranza, o sea, de cosas dentro del perímetro. Y él decía que el rescate de espacios públicos o la creación de estos espacios públicos también nos hace ser una mejor sociedad. Sin duda. Nos hace ser nos cambia el ánimo, nos cambia la manera de conducirnos entre todos. Estás cambiando la atmósfera. Cambias la atmósfera. Y cambia el estado de ánimo social y creo que contribuye a lo que queremos, el bien común al final de cuentas. Y yo creo que son cosas en las que hay que seguir insistiendo. Sí. Eso, las áreas naturales protegidas. Por supuesto, el tema económico. El tema económico es un tema fundamental. Decíamos, oye, queremos crecer siempre arriba de la media nacional. Pues muy bien, aquí crecimos prácticamente el doble. Ahorita tenemos, y eso era la otra parte, pues el tema sin duda de una emergencia. Por eso te decía que este informe tiene estas 2 características. Sí, porque pues ahora de este año nos cambió la vida a todos.
Sin duda. Nos cambió la vida a todos, y si venías jugando a que tenías que bajar la pobreza, a que tenías que estar viendo cómo crecías arriba de la media nacional, a que tus delitos no estuvieran por encima de la media nacional, en fin, si estos eran tus parámetros, de repente la emergencia te cambió totalmente la ecuación. Y te metió a otros parámetros. Y te metió a otros parámetros, y allí lo interesante, y eso es lo que te comparto, porque fue un esfuerzo muy difícil, Enrique, fue transformar a todo el gobierno junto con la sociedad para que empezáramos a valorar otros objetivos: cuidar la salud y la vida, la salud y la vida de las personas. La vida de las personas. Y que además en un ambiente en donde para poderlo hacer tenías que generar un confinamiento. Y al generarse este confinamiento se te da la afectación de las actividades económicas. Y entonces, oye, ¿y cómo vuelves a restaurar esas actividades económicas sin romper ciertos parámetros o principios de esa recuperación, o sea, de esas actividades? Es decir, lo tienes que hacer cuidando también cierto confinamiento, cierto distanciamiento, ciertas medidas preventivas. La pandemia no se ha ido. Porque si no se ha ido, y no tenemos ni medicina ni vacuna. Entonces seguimos siendo todavía en el mundo un tema en donde nos obliga a ser muy cuidadosos. Y aquí, pues al primero que le tengo que reconocer es sin duda a la sociedad, el haber hecho un gran esfuerzo, lo siguen haciendo. En muchos casos no ha sido fácil. Muchas personas han tenido que combinar pues su angustia o su temor de verse contagiados o de ver fallecido alguna persona, algún familiar, con la angustia económica, claro, de su empleo o de su negocio, claro. Y no es fácil. No. Entonces, yo creo que ahí también tratar de construir esto para decir, oye, esto va a ser pasajero. Esto nos tenemos que cuidar, vamos a salir, tenemos que salir bien de esto, y vamos a salir además, ojalá fortalecidos, para que cuando estén las condiciones, San Luis Potosí esté en las mejores posibilidades de crecer y de despegar. Claro. Al final se condujo bien San Luis, comparado con otros lugares donde había manifestaciones por el confinamiento, por la falta. Creo que San Luis se comportó a la altura. No es sencillo, porque una emergencia lo que implica es que no hay reglas. Claro. Y tienes que volverlas a construir, tienes que volver a pactar con la sociedad, tienes que volver a pactar con los gobiernos. Hay muchas opiniones, el sector salud habla mucho de la infodemia, pues es correcto, en medio de esto pues se presenta mucho. El tema inclusive, yo te diría, una de las fortalezas es que durante 3 años nos habían dado los primeros lugares de reconocimiento del sector salud. Entonces traías un sector salud, claro, lo tuviste que reconvertir todo, Claro. Todo el sector salud había que reconvertirlo. Tuviste que, fíjate, casi nadie sabe esto, pero buena parte del personal de salud, sobre todo el que era población de riesgo, se tuvo que ir a su casa, Enrique. Y entonces tuvimos que hacer no solamente el esfuerzo de cuidar a ese personal, como a cualquier ciudadano, sino decir, oye, pero como necesito que el sector salud esté generando ahorita la respuesta, siga trabajando, tengo que contratar más personas. Eso te representó un esfuerzo de cerca de 1,800 personas. Entonces, en presupuesto no estaba previsto, por supuesto, la reconversión. Sé que mucha gente, sus padecimientos, apenas se está regularizando esto, ya empezamos a regularizarlo, nos ha bajado afortunadamente bien el tema de la pandemia, ahí vamos, seguimos en semáforo naranja, pero que quiere decir grado de riesgo alto de contagio. Pero sin duda estamos caminando bien en el cuidado de la gente respecto de su enfermedad. Qué bueno, qué interesante. Estamos charlando hoy con el gobernador del estado, con el doctor Juan Manuel Carreras López, quien amablemente nos está compartiendo su visión de la gestión de sus primeros 5 años. Viene el sexto. ¿Qué piensas del sexto? ¿Se consolidan proyectos? Sí, a consolidar, sí. Viene la ola política. Hay ajuste presupuestal también, pero San Luis ha salido. Coméntanos un poco tu visión de... Mira, dos cosas, Enrique. Dos cosas, Enrique. La primera es, sin duda, el sexto año tiene que ser un año de consolidación.
de que hay mucha presión económica, porque hay que reconocer que la caída de la economía que está teniendo este año nuestro país, pues no la habíamos tenido en 100 años. Entonces, y los recursos públicos salen del crecimiento económico, o sea, salen de la actividad económica. Entonces, también hay una presión sobre los recursos públicos. Entonces, esto te obliga a hacer un doble esfuerzo para este sexto año. No va a ser un año sencillo, lo tienes que cuidar mucho, tienes que consolidar aquellas cosas que ahí venían. Yo lo comentaba ahora en mi informe, Enrique, mira, haber construido una plataforma en materia de infraestructura de comunicaciones y de carreteras, de aeropuertos, que en la administración, entre proyectos terminados, proyectos que están en proceso y proyectos que están pues ya convenidos y por arrancar, te estás hablando de cerca de 30,000 millones de pesos, claro, que es una gran activo, me parece, pues para la próxima década, claro, de la plataforma de San Luis, ¿no? Realmente eso a mí me da mucho gusto, porque no nada más nos va a modernizar en términos de carreteras, sino y de comunicaciones, el aeropuerto de la Huasteca, por ejemplo, ¿no? Teníamos años que no habíamos tenido, lástima que con el COVID se nos suspendió, pero ya se iba a haber más frecuencias, ¿no? Claro. Un vuelo de la Huasteca a la Ciudad de México y de la Ciudad de México, o sea, entonces eso a mí me parece que son grandes historias, un gran detonador con el turismo que también lo hemos podido ahí consolidar. Entonces, esta parte me parece que al final de cuentas no solamente nos moderniza, sino que además te asegura recursos y fuentes de empleo, que va a haber allí una posibilidad de seguir trabajando. No acabas todo, pero dejas algo que debe de seguir funcionando. Y así se debe pensar, ¿no? La nueva política, lo que los ciudadanos quieren es eso, alguien que piense más en el futuro, construir bases, dejar cimientos fuertes y que le siga el que viene. Y que le siga el que viene. Y ahí la segunda parte de lo que tú me preguntabas del sexto año, esta es muy importante. Hay que tratar de consolidar todo esto lo más posible. Y la segunda parte, ¿en qué consiste? Hombre, en que compartamos todos los potosinos, un compromiso común. No nada más es del gobernador. El gobernador tiene un papel muy importante en él, pero tiene que ver con la gobernabilidad del Estado, para conducirnos en un proceso democrático en donde todo el mundo sea respetuoso y todos contribuyamos a crear el clima propicio para que las elecciones se desarrollen adecuadamente y se pueda dar la renovación que establece la Constitución de todas nuestras autoridades. Esa sería la aspiración política, la transición tranquila. Es muy importante. Aspavientos dentro de los márgenes que se pueden. Para no perder el paso. Para no perder el paso. Pues, para no perder el paso. Yo quiero agradecerte mucho este espacio, esta oportunidad de platicar contigo, con nuestra audiencia. Por último, si quisieras mandarle un mensaje a la audiencia Cuadratín San Luis Potosí. Pues primero agradecer a ti. Gracias, Enrique. Pues primero agradecerte a ti y por supuesto a un medio joven que está haciendo su trabajo, que está generando sus primeros pasos en el medio periodístico de San Luis Potosí, como es Cuadratín, y que me merece todo mi aprecio y respeto. Son todos ustedes un grupo de profesionales de primer orden y siempre será un gusto platicar con ustedes, y por supuesto a todas las personas que nos escuchan esta entrevista o que nos la leerán, de verdad mi aprecio y agradecimiento. Te agradezco mucho, gobernador, y muy agradecido. Muchas gracias, amigos y amigas de Cuadratín. Estuvimos charlando con el gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López, quien nos ha planteado el San Luis de hoy y el que viene. Y a trabajar juntos, hay retos pendientes aún. Muchas gracias.